Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Marco Antonio Elizalde y yo soy un aspirante a la licenciatura en matemáticas por parte de la Universidad Abierta y a Distancia de México. Como parte del curso propedéutico realicé una investigación referente a las dificultades en el aprendizaje y en el entendimiento de el cálculo. Yo soy ingeniero en sistemas, actualmente trabajo como desarrollador de software y parte de las problemáticas que yo encontré cuando estudiaba la carrera era precisamente que lo que más se complica en una ingeniería es en sí el dominio de las matemáticas y no tanto la parte especializada de cada ingeniería. Entonces, estamos tratando de descubrir qué es lo que causa ese tipo de problemáticas. Bueno, como introducción, creo que desde que estamos en la primaria hasta la preparatoria, matemáticas es la única constante. Siempre tenemos una materia de matemáticas. Y si se te ocurre estudiar ingeniería, bueno, yo recuerdo haber tenido un semestre donde tuve 3 materias de matemáticas, creo que fue cálculo vectorial, métodos numéricos y ecuaciones diferenciales, creo que todas ellas fueron en el mismo semestre. Y incluso entre los mismos ingenieros de repente había la inquietud de ¿y por qué tantas matemáticas? ¿Cuándo voy a usar tantas matemáticas? Por tanto, partimos de la hipótesis de que las matemáticas son una materia poco comprendida, que genera normalmente rechazo durante su aprendizaje, y esto se debe esencialmente a que es complicado para los alumnos encontrar una verdadera utilidad a lo que están aprendiendo. Si bien saben cómo resolver una ecuación o cómo encontrar una incógnita, en su vida cotidiana les es algo complicado determinar cuándo realmente pueden usar esa información o no. Entonces, nuestro propósito de la investigación es corroborar primero cuál es la aceptación que tienen las matemáticas en la opinión general del público. Se procuró que en esta opinión no se agregara a personas que están laborando en alguna especialidad de matemática, ya sea matemática, física o ingenieros, sino normalmente estudiantes, y cuál es la opinión general que tienen con respecto a las matemáticas. ¿Cuál es la utilidad que ellos le encuentran en su vida cotidiana? Si de verdad la consideran útil y si realmente tienen un entendimiento adecuado de las matemáticas como tal. La metodología que se utilizó fue primero una investigación documental, donde se abordaron el contexto histórico del cálculo. La idea era encontrar cuáles fueron los factores que motivaron al descubrimiento del cálculo, cuáles eran los problemas que en ese momento la matemática actual no había podido resolver, qué fue lo que incentivó para inventar esta nueva rama. Y también se hizo una investigación de campo que consistió en una entrevista que se realizó a un ex profesor de cálculo. Él estuvo dando clases de cálculo a nivel preparatorio durante 4 años, y a una encuesta realizada por medio de Google Form a algunos de estudiantes de preparatoria y secundaria. Entonces, bueno, dentro de los resultados que encontramos en la encuesta, como podemos observar, el 69% de las personas dicen que sí les gustan las matemáticas. El 92% considera que las matemáticas sí son importantes para desempeñar sus actividades diarias, y el 84% que es un saber universal que debe ser aprendido por todos. Es decir, no solamente debe ser aprendido por personas que quieren estudiar ingeniería, física, matemáticas, sino realmente deben de ser abordados por todos. Esta es la opinión o las respuestas que generaron a partir de la encuesta de opinión. Ahora, aquí hay un detalle interesante con las respuestas. Son importantes versus encuentro utilidad. Porque desafortunadamente cuando a nosotros nos preguntan si son importantes, por cultura vamos a decir que sí, porque sabemos que lo son. Pero saber que algo es importante es muy diferente a realmente que yo le encuentre su utilidad
a ese algo que es importante, que sea realmente utilitario para mí. Entonces, en la encuesta parece por completo desechar la hipótesis de que las matemáticas son rechazadas y no bien vistas, pero también tenemos que tomar en cuenta que podemos estar obteniendo una respuesta políticamente correcta a esta encuesta. Y en realidad, la mayoría de las personas van a aceptar que las matemáticas son importantes, aunque en realidad no sepan por qué. Dentro de la misma encuesta, encontramos que la mayoría, esta encuesta fue realizada mayormente a estudiantes, la mayoría considera que tiene un nivel adecuado en el cálculo, pero a la vez solamente el 3% ha escuchado hablar de Leibniz, ¿no? El cual es el inventor del cálculo. Entonces, tenemos algunos datos que parecen no coincidir. De acuerdo con la entrevista realizada a Alfonso, que fue nuestro profesor entrevistado, él nos comentaba que él realmente consideraba que la mayoría de sus alumnos no encontraban utilidad a lo que aprendían. No les quedaba claro en qué momento sí podían utilizar el cálculo para resolver un problema específico. Y esto va referente a las respuestas encontradas en la pregunta anterior sobre si se consideraban en un nivel adecuado para el cálculo. Alfonso nos comentaba que la mayoría de sus alumnos no se les dificultaba el cálculo en sí, sino que no tenían bases sólidas de álgebra y no tenían incluso bases sólidas ni de aritmética. Es decir, no tenían las bases necesarias para afrontar esas materias y esa era la realidad, la mayoría de las complicaciones que tenían. No en sí el hecho del cálculo como tal. Otra cosa importante aquí es que cuando hablamos de si se tiene un nivel de cálculo adecuado o no, la pregunta resultó un poco ambigua, porque sí, en definitiva, tal vez yo sé resolver cualquier tipo de derivada y eso no implica que sepa cuándo las puedo usar. Entonces, tenemos que ir por pasos en este aprendizaje y la mayor problemática que encontraban los profesores era que los estudiantes no llegaban con el nivel adecuado para esas materias. Pero entonces, ¿cuál es el problema? Porque a la mayoría les gustan las matemáticas, la mayoría cree que son importantes en su vida, la mayoría cree que son muy útiles para la vida cotidiana, pero la mayoría no son relativamente buenos en matemáticas. Entonces, ¿cuál es realmente la dificultad? Porque si se sabe que es importante y se tiene una conciencia de que se deben de aprender por todos, entonces, ¿qué es en lo que estamos fallando? Y aquí creo que los maestros se llevan la peor parte. El 46% de las personas encuestadas consideraron que, el 48% consideraron que los maestros no saben explicar. Esa es la principal razón por la que se les dificulta aprender. ¿Ok? Y el 46% lo que menos les gustaba de su clase de matemáticas era la forma de explicar del maestro, incluso por encima de la tarea. Es decir, parecía que se sentían más tediosos durante la clase que después de la clase siendo la tarea. Entonces, para la mayoría o para la opinión general de los encuestados, por supuesto, los maestros son el problema. Ahora, esta opinión parece válida incluso si te gustan o no te gustan las matemáticas. Obviamente, entre las personas que no les gustan las matemáticas, el 66% aproximadamente dice que la forma de explicar del maestro es la que les complica su aprendizaje. Pero entre los que sí les gustan las matemáticas, el 35% considera lo mismo, siguen culpando al maestro en el aprendizaje que ellos tienen. Y aquí habría que balancear con lo que confesó el profesor en la entrevista sobre el hecho de que la mayoría de los alumnos no llegan con el nivel adecuado. Entonces, habrá que ver si la forma de explicar del maestro no es lo suficientemente clara debido a que los conceptos utilizados por él
no están al nivel de los alumnos a los que él está enseñando, o de verdad no sabe explicar. Aquí hay una problemática bastante grande porque parece haber una discusión entre alumnos maestros, donde los maestros dicen los alumnos no llegan con el nivel adecuado y los alumnos consideran que son los maestros los que deberían de afrontar ese problema, lo cual es algo complicado. La investigación que nosotros hicimos no incluye esta parte de saber, por ejemplo, si realmente los alumnos están llegando con el nivel que se requiere para aprender esta materia. Entonces, bueno, dentro de las conclusiones que podemos encontrar, la mayoría de las personas consideran que no existe ninguna genialidad, ¿okay?, en ser un buen matemático, en saber cálculo. Todo es una cuestión de esfuerzo para la mayoría. Si le dedicas lo suficiente, puedes aprender. Pero por otra parte, esas mismas personas consideran que la mayoría de la culpabilidad es de los maestros. Hay una guerra, como ya mencioné antes, entre maestros y alumnos en cuanto al aprendizaje de las matemáticas. Sin embargo, si la mayoría de las personas piensa que es una cuestión de esfuerzo, entonces, al culpar a los maestros, estamos de alguna manera intuyendo que parte de ese esfuerzo que aplican los alumnos está completamente relacionado con el esfuerzo que hacen los maestros para aprender. Probablemente estamos hablando de alumnos que no pueden autogestionar su conocimiento y responsabilizan de sobremanera a los maestros dentro de su aprendizaje. Porque si tú consideras que no se requiere de una capacidad especial para saber matemáticas y es solo esfuerzo, entonces pareciera que no importa qué tanto esfuerzo tú impliques, si el maestro no es bueno, tú consideras que no vas a aprender, lo cual no estoy del todo de acuerdo. Y otro de las problemáticas que nos encontramos, y creemos que es una problemática muy grande, es Alfonso nos comenta que no existe un contexto histórico de parte de las matemáticas al momento de su estudio, especialmente del cálculo. ¿En qué momento fue descubierto y por qué fue descubierto y qué problemáticas llegó a resolver? No se aborda, no es parte del plan de estudios de matemáticas. Y él consideraba que era importantísimo tener un contexto histórico, ya que la historia de las matemáticas es la historia de la humanidad. Sin embargo, él mismo no incluía un apartado en su plan de estudios sobre esto, y era porque consideraba que la mayoría de sus alumnos no tenían tanto interés en este tipo de detalles. Sin embargo, quizá sea una de las mayores causas por las cuales las matemáticas solamente resultan como un montón de números y un montón de fórmulas, porque nunca hemos visto cuáles son las clases de problemáticas que realmente resuelven. Dentro de las fallas y obstáculos que encontramos, fue en definitiva encontrar cierta ambigüedad al hacer las encuestas. Nos dimos cuenta que no es tan fácil hacer una encuesta porque dependiendo de los datos que te arroja la encuesta, normalmente surgen muchas más preguntas. Si, por ejemplo, la mayoría respondió que tenían un nivel adecuado en el cálculo, entonces tendríamos que hacer una investigación más profunda para determinar qué es un nivel adecuado para ellos y si realmente pueden resolver problemas relacionados con el cálculo y no solamente una derivada, por ejemplo. Otro problema que tuve, ese fue muy personal, fue que la mayoría de mis contactos son ingenieros o son personas que se dedican a la rama de la computación, entonces tienen un dominio medianamente bueno de las matemáticas, y para seleccionar a los encuestados nosotros necesitábamos personas que no estuvieran dentro de esta rama para tener una opinión un poco más general. Un ingeniero normalmente va a decir que las matemáticas son importantes porque sí las requiere todos los días, pero nuestra investigación iba más enfocada a las personas que no son parte de la rama. Otro detalle fue que nos dimos cuenta que había muchísimas fórmulas que nosotros venimos utilizando desde la primaria
que no hubiesen sido posibles sin la invención del cálculo y que más sin embargo jamás nos las han presentado como tal, o jamás nos hemos puesto a pensar que esas fórmulas no existirían si no fuera por el cálculo. Por ejemplo, uno de los problemas que se logró solucionar fue el poder resolver cuál era el área del círculo. El área de un círculo, los griegos trataron de descubrirla tratando de utilizar un método que era cuadratura, es decir, generar un cuadrado que tuviera el mismo área que alguna otra figura, en este caso del círculo, pero no lo lograron. Generaron métodos para poder acercarse y aproximarse, pero no lo lograron. Y sin embargo, nosotros venimos utilizando la fórmula para calcular el área de un círculo desde siempre, y pocas veces nos hemos puesto a pensar que la integral del perímetro de un círculo es en realidad su área. Lo que estamos haciendo es sumar una cantidad infinita de perímetros cuando el radio tiende a ser cero. Entonces, hay muchas cosas que nosotros utilizamos, muchas fórmulas que nosotros utilizamos en muchas materias como geometría, álgebra, que no hubieran podido existir si no hubiera sido por el cálculo, pero jamás vemos esa parte en el contexto cuando estamos estudiando cálculo. Y bueno, ya aparte, como opiniones generales, esto ya no tiene nada que ver con la investigación. Creo que la principal problemática con la que nos encontramos al momento de realizar las encuestas fue que es difícil contar con una sociedad objetiva con respecto a cuáles son las causas de un problema, ¿no? Sinceramente, la mayoría de las personas creen que cuando las cosas externas cambien, ellos van a llevar una mejor vida, ¿no? Entonces, cuando llegue tal persona a la presidencia, entonces ya voy a dejar de ser pobre y ya me voy a poner a trabajar. Y cuando tal maestro se capacite, entonces yo ya voy a poder aprender cálculo súper bien porque obviamente él era el problema. Y es una problemática porque el sentir de las personas es ese, pero no podemos estar seguros de que sea la causa raíz de su problema. Sin embargo, ese es el malestar que ellos muestran. Pudiéramos invertir muchísimo dinero en mejorar a nuestros maestros y quizá la problemática seguiría siendo la misma. ¿Por qué? Porque las personas no son tan objetivas al momento de definir. Y otra problemática fue que, como ya mencionaron los maestros de cálculo, la mayoría de los alumnos no llegan con un nivel adecuado para afrontar esa materia. Pero la pregunta sería, ¿por qué llegaron hasta esos niveles si no tenían el nivel? Y mientras la métrica para saber si una universidad es buena o no sea la cantidad de títulos que expide, pues vamos a seguir teniendo muchos profesionistas mediocres. Porque si tu métrica es qué tantos títulos expides, pues creo que es muy fácil sacar muchísimos títulos al año y creer que por eso ya eres una buena universidad. Creo que debemos de enfocarnos más en la calidad de nuestros estudiantes que en la cantidad de estudiantes que egresamos. Entonces, ese tipo de problemáticas las vienen absorbiendo o las vienen cargando muchísimos maestros que llegan a dar una clase de nivel superior y se encuentran que el alumno no cuenta con los niveles necesarios. Y es en gran parte de la problemática del sistema en general. Entonces, bueno, como experiencia, la investigación tiene que ser expandida muchísimo porque nos salieron más interrogantes y eso fue algo muy interesante de descubrir, que investigar es preguntar, regresar y volver a preguntar, que investigar significa suponer qué tipo de respuestas vas a obtener y realizar preguntas anticipadas a esas posibles respuestas que vas a obtener y que lleva muchísimo tiempo, muchísima energía en tratar de encontrar cuáles son las verdaderas causas raíces y que una vez analizando los datos, también los datos pueden contrastar totalmente lo que nosotros supondríamos que son las causas raíces. Entonces, una muy buena experiencia. Muchísimas gracias por su tiempo, por escucharme y espero que esto les haya servido.